Y con los diversos eventos que generan volatilidad tanto a nivel nacional como internacional, cada vez es más difícil hacer estimados en cuanto al tipo de cambio. Entonces, ¿qué tanto nos conviene comprar dólares como ahorro o como inversión? Nos acompaña José Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Buenas tardes. Pues bueno, cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy. Pues es un tema bien importante, ya lo mencionaban precisamente Pablo y José, el tema de los dólares. Me gustaría empezar preguntándote inclusive, cuando vemos los últimos 8 años el rendimiento de los dólares, hay mucha gente que cree que al venir de 12.35 y llegar a hoy a 18.80 más o menos que está la moneda, ha sido una buena inversión. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues yo creo que depende del periodo que lo estemos viendo, ¿no? Depende mucho del periodo que veamos y preparamos precisamente unas gráficas que nos van a dar un poco más de luz. Precisamente aquí está lo que yo te comentaba, Susana. Veníamos de 12.35 hace 8 años. Hoy, por lo menos hasta esta foto que tomamos al 18.55, representa un rendimiento acumulado del 42%. Cuando vemos ese rendimiento promedio anual es del 5.13%. O sea, la gente que compró a 12.35 y llegó a 18.55 podría decir, hice una gran inversión por invertir en billete verde. Cuando vemos el rendimiento promedio anual, tal vez no es tan atractivo. Me gustaría pasar a la siguiente gráfica, en donde lo que hacemos es compararlo con inflación. Al final, todas las inversiones le tenemos que poner un piso para ver con qué estamos comparando. Creo que la más adecuada para ver si estamos ganando dinero sobre nuestras inversiones es verlo contra inflación. En esta gráfica, en la línea de color azul vemos el tipo de cambio, es igual que la gráfica anterior, y en la línea de color naranja la inflación. Hay momentos, por ejemplo, ahí en enero de 2013, alrededor de enero de 2013, en donde ya traías en inflación, vamos a llamarle un rendimiento, una plusvalía del 14.19%, es lo que había crecido la inflación, y en tipo de cambio traías un menos 7%. Entonces, si lo vemos contra inflación hasta ese periodo, inclusive el estar invertido en dólares o el tener como tal el billete verde es una muy mala inversión. Si vamos avanzando en el tiempo y nos vamos a mediados o inicios de 2017, vemos que ya da la vuelta el tipo de cambio, principalmente por la depreciación de nuestra moneda a raíz de la subida de tasas de la Fed y por supuesto de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Ahí ya traes una ventaja de alrededor de 20 puntos porcentuales, en donde el tipo de cambio ya te dio un rendimiento acumulado del 59% y la inflación traes el 31.18%. Ahora, en resumen, acuérdense que veníamos del 5.13 del tipo de cambio en estos 8 años, la inflación promedio ha sido el 4.4. Es decir, si tú tuviste solo la moneda, estuviste prácticamente en línea con inflación. Exacto. Entonces, esto es para las personas que compraron dólares como un método de ahorro. Pero, ¿qué pasa para quienes invirtieron en acciones que están indexadas al dólar? Yo creo que ese es el tema crucial, lo que tú comentas. El tener solo el billete verde te puede funcionar como cobertura de un portafolio, pero no necesariamente como una buena inversión. En la siguiente gráfica, y precisamente con lo que comentas, lo que hicimos fue un análisis de, además de tener esa cobertura, ¿qué hubiera pasado si tú inviertes esos dólares que compraste, en este caso en el Standard & Poor's? Si vemos este rendimiento, acuérdense que la pura moneda nos había dado el 5.13, aquí el haber estado invertido, además de tener la protección en dólares, pues te dio un rendimiento promedio anual del 19.73%, solo por tomar las principales acciones de Estados Unidos y no solo tener el billete verde, sino en consecuencia invertirlo y generar mejores rendimientos. En la siguiente gráfica, de hecho, si me ayudan con la que sigue, por favor. En esta gráfica lo que hicimos fue un ejercicio como para traducirlo en números, que es lo que al final de cuentas ve un inversionista. Hicimos a alguien que toma una inversión y la pone solo en dólares, solo compra tal cual el billete, y compró hace 8 años $100,000, que equivale a 1.235.000 pesos, con el 5.13% de rendimiento promedio anual que ya platicábamos, llega a un monto final de 1.7 millones de pesos. Es decir, tuvo una plusvalía de 527,000 pesos. La persona que no solo tuvo la protección, sino que invirtió en un instrumento en dólares, como el S&P, como el ejemplo que veíamos, metió la misma cantidad, 1.2 millones de pesos, con el rendimiento del 19%, al final de cuentas llega a un monto final de 4.4 millones de pesos, es decir, una plusvalía de 3.2 millones de pesos. La diferencia
de comprar el billete a tener la protección a través de inversiones en dólares, pero además invertirlos, en este ejercicio le da 2.6 millones de pesos. Creo que una diferencia importante. 14% más arriba que el rendimiento en dólares, ¿no? Correcto. Anualmente. Así es. Bien, entonces, hablando de ganadores y perdedores, en 2017 sabemos que uno de los mayores perdedores fue el tipo de cambio, con un rendimiento negativo de 4.64%. Entonces, ¿cuál fue la tendencia en los últimos 8 años? Sí, lo vemos precisamente lo que comentas en esta gráfica. Es un poco injusto hacerlo en una medición de un año donde nuestra moneda se apreció y por eso vemos el dólar con al menos 4.64, pero para comparar peras con peras, en la siguiente gráfica metimos el mismo periodo del que hemos estado hablando durante esta entrevista. En los últimos 8 años, el estar invertido en pagaré o en CETES o en la moneda, como veíamos, pues ha dado prácticamente inflación. Inclusive, haber estado en la bolsa en México en pesos está muy poquito por arriba de inflación. Bienes inmuebles es el 5.56 contra el 4.44. Esto lo sacamos con el índice de Sociedad Hipotecaria Federal. El oro un poco por arriba, pero el mejor ejercicio, como ya lo platicábamos, es estar teniendo la protección de dólares, como lo vemos en el 5.13 de la tercera barra, pero con una inversión como estar en las principales acciones de Estados Unidos, que es el gran ganador, mientras los grandes perdedores son estar invertidos en pagaré y en CETES. Pues hay que invertir en el Standard & Poor's 500. Hay que invertir, hay que tener una correcta diversificación, hay que fijarnos siempre en el rendimiento que nos genera para ver si está por arriba de inflación, y sin duda todo portafolio, y más ante eventos volátiles que nos pueden venir, debe de contemplar una parte de protección en dólares, pero principalmente, como tú lo mencionabas, invertido en algún instrumento que genere un buen rendimiento. Y sobre todo indexado al dólar. Así Muy es. bien, pues muchas gracias por acompañarnos, a ti. José Antonio Esquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.